En el video anterior yo les platicaba cómo mi primo me fue a ver y la plática que tuvimos y cómo terminamos diciendo que, bueno, él dijo que nosotros no éramos nadie ni para saber, o sea, ni para ser inspirados de Dios sobre temas tan importantes como ese, y mucho menos para decirlo abiertamente, ni mucho menos para atrevernos a presentar delante del apóstol a decirle que se había desviado. Entonces, que eso lo tenemos que dejar en las manos de Dios y que Dios daría testimonio de quién es el justo, así como dice el texto de Anón, ¿no? Pero lo que no les comenté es cómo ya, cuando estábamos de pie ya para despedirnos y separarnos, ya ellos se iban a retirar de la casa de ustedes. Yo lo vi él contento, ¿no? Entonces yo le dije, yo sabía que cuál era la razón de su alegría, ¿no? Obviamente su esposa había pasado de ser la asistente de un pastor a la asistente del apóstol, la persona más importante de la iglesia, de toda la iglesia a nivel internacional. Entonces ya yo sabiendo eso y viendo él pues esa defensa que hizo de Nazón, ¿no? Como su paladín, su caballero que lo defiende. Yo sabía que detrás de eso también hay un interés, ¿no? Porque obviamente él ahora iba a estar muy cerca de Nazón y estaba contento de esa posición que el destino, la suerte, la casualidad le había dado, ¿no? Entonces yo dentro de mí, viéndola así, un tanto contento y satisfecho, con muchas ganas de hacer cosas, seguramente porque estaba tan cerca de Nazón, le dije, entonces tu esposa de pronto dio un enorme salto de posición, ¿no? Ahora ya va a ser la secretaria del apóstol. Y él, muy orgulloso, dijo, sí, estaba contento de que Azalia fuera mano derecha de Nazón, que ahora era el apóstol, ¿no? Entonces, yo le dije esto porque en realidad eso no debería de significar gran cosa para ti, porque en realidad todos somos lo que somos independientemente de la posición, rango, estatus que tengamos en la iglesia. Es decir, no es menos la secretaria o la asistente o la esposa de un pastor, no es menos que la esposa de un apóstol, en teoría, ¿no? En un mundo ideal cristiano donde todos somos semejantes y donde todos somos hermanos y donde todos somos iguales ante los ojos de Dios. En teoría no debería haber ningún estatus, pero a pesar de que acabamos de hablar de eso y de la vida de Jesús y del ejemplo de Jesús durante una hora, rápido se le olvidó cuando, regresando a la tierra y a la realidad, recordó que de pronto su esposa se había convertido en la mano derecha de un apóstol, ¿no? Entonces, y él estaba contento. ¿Qué podría estar pensando? Pues, ¿qué piensa? ¿Qué piensa una persona? ¿Por qué te podría dar alegría? En todo caso, te da un tanto de preocupación por la responsabilidad, ¿no? Pero ahora iban a estar más cerca de Dios, ahora iban a tener más privilegios. No lo sé, pero él sabía que sí, que había habido un salto de posición en términos de la organización de la iglesia, que como siempre lo he dicho, es una iglesia llena de estatus y de estratos y de clases y niveles entre los seres humanos. Entonces, él todavía con esa mentalidad, a pesar de que acabábamos de hablar del Evangelio y de Cristo, con esa mentalidad se sentía contento de que su esposa hubiera escalado varios niveles de un jalón al llegar a ser la mano derecha del apóstol. Yo dentro de mí pues me dio tristeza pues que no hubiera entendido nada de lo que acabamos de platicar, ¿no? De que todos somos iguales, independientemente del trabajo o la responsabilidad que Dios te haya dado en la iglesia. Todos somos semejantes y no hay tal cosa como mayor o menor, o un estatus más alto o un estatus más bajo. Pero yo entiendo pues que siempre ha sido así con mi familia. Quienes los conocen de la Magdalena saben que hay algo en ellos que les interesa mucho y les llama mucho eso del estatus, ¿no? Los que están más cerca del apóstol, los que están más bendecidos por Dios en lo económico, los que sí tienen mucho esa idea de que
de que es necesario estar con los que están arriba para que te vaya bien y demostrar cómo Dios te bendice en lo económico, en lo físico, en lo monetario y en el estatus y en la reputación que llegas a tener delante de toda la iglesia, ¿no? La fama que te haces delante de toda la iglesia y cómo te ven los demás, pero principalmente cómo te ven los Joaquín. Y de ahí viene un tema que es muy importante de hablar, que tiene que ver con la diferencia entre ser servicial y ser servil, ¿no? Porque sabemos que ser servicial es una virtud. Sin embargo, ser servil se entiende como algo negativo, como algo que no es bien visto, ¿no? Porque ¿cuál es la diferencia entre ser servil y ser servicial? No, bueno, pues yo entiendo que la diferencia está en que una persona que es servicial da servicio a cualquier persona sin tomar en cuenta su estatus o su condición. Eso es una persona servicial. Por eso podemos decir que nuestro Señor Jesucristo era una persona servicial. Ese tipo de personas que no necesitan recibir nada a cambio de su servicio, ¿no? Dice, hacer el bien sin mirar a quién. Eso no es algo que esté en la Biblia, pero esa era la actitud que Jesús tenía. O sea, él limpiaba leprosos, ¿no? Él le daba la vista a los ciegos, a los mendigos los trataba igual, Él era una persona afable y amable con todos, ¿no? Entonces él no andaba haciendo división de personas, a ver a quién le hago un bien y a quién no le hago un bien, ¿no? Ni porque es rey le hago un bien y si es pobre no le hago un bien, no. Esa es la diferencia entre ser servicial y ser servil. Porque lo peyorativo o lo negativo que hay en el adjetivo de servil es que ya no lo hace con una intención sincera de hacer un bien o un servicio altruista o desinteresado a alguien. La persona servil hace un servicio a quienes ella sabe y considera que va a poder tener una retribución al final, ¿no? O sea, hace el bien mirando a quién le pueda regresar el favor. Nosotros escuchábamos en algún video de la hermana Caballín que ella aprendió de Samuel, que le dijo que en lo político, porque Samuel era muy político, que siempre que alguien le hiciera un favor, él viera la forma de pagárselo, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que tú vas a hacer favores esperando que en algún momento lo puedas cobrar, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Sirves a quien te puede regresar el favor. Entonces, aquí el problema es que cuando esa persona no tiene forma de regresarte el favor, entonces no le vas a servir. Entonces, en esa condición, si tú nada más le vas a servir a las personas que te van a retribuir o que te van a pagar el favor, pues entonces las personas que más necesitan, no van a recibir favores de nadie, porque en pobreza, en humildad, en vulnerabilidad, les es difícil regresar favores, ¿no? Entonces, porque no te van a pagar el favor, ¿no les vas a hacer el favor? Un favor no se cobra, ¿no? Lo que se cobra es el tráfico de influencias, ¿no? Transacciones. Eso es lo que es ser servil, porque en esas condiciones solamente vas a obedecer, vas a trabajar, vas a hacer favores a aquel del que puedes obtener algo a cambio. Y eso es lo que te hace una persona servil. Eso es lo que hacen las personas que les gusta tener contentos a los poderosos, ¿no? A los que tienen mucho dinero, independientemente de la calidad humana o moral que puedan tener estas personas, ¿no? Entonces, una persona servicial es esa persona que sirve sin esperar que le regrese nada. Una persona servil es esa que hace tráfico de favores, que vende y compra favores, ¿no? Que está siempre pensando hacer un favor a quien le va a pagar en algún momento, y que siempre que hace un favor está pensando cómo lo va a cobrar en algún momento, ¿no? Entonces esa es la diferencia, que el que es servicial lo hace sin interés, con
de una forma altruista, sin un interés personal de recibir alguna retribución, y el que lo hace de manera egoísta, que es esperando en algún momento cobrar el favor, ¿no? Y en esa condición, pues, no tiene nada que ver con el cristianismo, porque en esa condición, por eso dejamos desvalidos a los vulnerables. Por eso somos incapaces de hacerle un favor a una persona vulnerable, porque nos conviene más o nos retribuye más hacerle favores al poderoso y al rico, ¿no? Y por eso encontramos estas situaciones como los de las chicas que fueron víctimas de Nazón, ¿no? Que obviamente, una persona que se considera inteligente, sabia, astuta, yo diría más bien, obviamente que en lugar de hacer lado o ponerse del lado de la víctima, se va a poner del lado del rico y del poderoso, en este caso de Nazón, porque haciéndole ese favor de creerle al rico y al poderoso, pues puede obtener algo a cambio. En cambio, ¿qué puede obtener de un grupo de chicas menores de edad, ¿no? Que no tienen poder ni económico ni político, ¿no? A ese nivel llegamos, cuando preferimos ser serviles a ser serviciales. Una persona servicial es como la abogada que yo conocí, que yo vi allá en Los Ángeles, ¿no? A pesar de que ella no sé si estaba cobrando o no un sueldo, es más difícil ponerte del lado del que es más vulnerable y que no te puede pagar, que no tiene la misma fuerza que el otro, pero sin embargo lo hizo. Y todos aquellos que levantamos la voz con las vulnerables, cualquier servicio que estamos haciendo para que alguien nos pague, es porque pues estamos a favor de la justicia, de la verdad, ¿no? Y sabemos que podemos estar perdiendo la verdad. Xochitl, Héctor, yo misma, al estar apoyando esta causa, perdemos más económicamente y de reputación de lo que ganamos muchas veces, ¿no? Entonces, sin embargo, no por eso lo vamos a dejar de hacer, porque no estamos buscando un interés bastardo de nuestro propio bien, estamos buscando un beneficio para no solamente las víctimas, sino las víctimas del futuro, ¿no? Entonces, en cambio, la persona servil, pues vamos a encontrar a un Rogelio Zamora, a un Silem García, que obviamente, o sea, ¿quién te va a pagar más el favor? ¿Un hombre como Nazón o como Samuel? ¿O una chica adolescente que no tiene ni ingresos, ni dinero, ni poder? Obviamente que el que va a pagar mejor el favor de apoyarlo va a ser Nazón y Samuel, porque tienen todo el dinero y todo el poder, ¿no? Entonces eso es ser servil. Ok, hay veces que uno se vale, ¿no? Yo no creo que se valga, para mí no se vale ser servil, o sea, que tú estés pensando hacer algo bueno por otro para que en algún momento te pague. Yo no creo que eso es antiético, pero bueno, en caso de los que lo hacen, que se creen estrategas, ¿no? Se creen sabios, se creen que saben más de la naturaleza humana del que no hace este tipo de cosas. Esos que dicen el que no tranza no avanza, así es la vida y no la voy a cambiar yo, y si yo no la puedo cambiar, pues me adapto a lo que hay. Así hay mucha gente que piensa así, ¿no? De ser, eso es lo que justifica a una persona servil. Así es la vida y yo simplemente me adapto a como es. Eso es lo que dicen. No la puedo cambiar, me adapto. Entonces yo también hago favores a quien me los puede pagar. Al que no me los puede pagar, bueno, a lo mejor alguna vez, pero es poco probable y no le va a hacer un favor a alguien que no le pueda pagar si eso le va a implicar un perjuicio, ¿no? El altruista es aquel que hace un bien a pesar de recibir un mal a cambio. Dice Donald Trump, yo no alcanzo a entender cómo puede haber gente que sea altruista. Cómo hay gente que puede sacrificar su vida por otros. Pero los hay, y gracias a ellos el mundo sigue dando vueltas, el mundo sigue en pie. Porque si no hubiera gente altruista, quién sabe desde cuándo ya nos habríamos extinguido, pero gracias a Dios sigue habiendo gente que lucha por el bien del todo, de todos, y no solamente el propio. Pero bueno, lo que yo trato de decir aquí es, lo más ruin de ser servil es ser vil, ¿no? Que no solamente haces favores a los que te van a pagar en algún momento, ¿no?
Eso es servil, eso es ser servil. Le hago nada más favores a quien me puede pagar en algún momento. Al que no me puede pagar, ni lo veo, ni lo volteo a mirar. Es grosero y es grotesco, pero es real, así pasa. Pero lo más triste es servil cuando para hacer el favor tienes que renunciar a tus principios y actuar con falta de ética, ¿no? Cuando para hacer el favor al poderoso tienes que hacer uso de la mentira, tienes que hacer uso de la extorsión, de las amenazas. Y esa clase de gente es la que hemos visto entre los que defienden y apoyan a Nazón. Y lo digo puntualmente, tenemos testimonio de Silem. Eso es no solo ser servil para Nazón y Samuel. Obviamente, no me imagino ni jamás, ni siquiera a Rogelio Zamora, ni a Israel Zamora, ni a Silem, ellos tratando de buscar empleo, pasar exámenes y pasar evaluaciones como lo hace una persona normal en las empresas internacionales, que cada 6 meses se están evaluando. No me los imagino a ellos ganando algo por mérito o sin tener que usar de tráfico de influencias. No me los imagino. Entonces, el Estado mexicano, como todos sabemos, es laico. Son absolutamente respetables todas las creencias, pero engañar a Limba para usar bellas artes para un evento religioso y que además los que urdan el engaño sean senadores o diputados del partido que sean, eso es otra cosa. Ellos todo lo que obviamente han ganado ha sido a través del tráfico de influencias, como haciendo favores y cobrando favores, ¿no? No hay otra forma que ellos sepan moverse. Entonces, eso es el testimonio de una persona servil, que lo consigue a través de haber hecho favores, y lo peor es favores que van en contra de toda ética. Y yo lo digo por Silem, porque nosotros lo hemos visto mentir cínicamente, lo hemos visto que a pesar de ser ministro igual se mete en la política, lo mismo con Rogelio Zamora. Fuimos testigos de que se nos pidió apoyarlo, somos testigos de que en la iglesia se pide votar por este o por aquel. Igual de Israel Zamora, no lo conozco, pero es un senador plurinominal, ¿no? Entonces, eso quiere decir que ni siquiera votaron por él. Y también sabemos que eso se maneja con favores. Entonces, pues sí, es una realidad. Ser servil paga, da ingresos, puedes vivir muy bien. Preguntémosle a Rogelio Zamora, así le puedes vivir muy bien siendo servil, pero para eso necesitas no creer en Dios, no creer que valga la pena tener principios, porque también somos testigos de que Xochitl dio testimonio de que Rogelio Zamora la quiso sobornar para que se callara la boca, ¿no? Entonces, eso es antiético, eso es vergonzoso. Pero sí, paga. Han vivido muy bien, ¿no? Tienen mucho dinero, ¿no? Vale la pena para ellos. Les ha resultado en buenas ganancias. Entonces, pero aquí veamos, ¿no? Veamos y sepamos diferenciar. ¿Cuándo han hecho un bien por una persona humilde? ¿Cuándo han hecho un bien por una persona que esa persona no les pueda pagar? Esos son los serviles. Los serviciales están en peligro de extinción, pero todavía hay esos serviciales que no se fijan nada más hacerle bien a los que no tienen, a los que tienen para recibir algo a cambio, no, aquellos que hacen bien, de verdad, sin mirar a quién. Y pues obviamente tarde o temprano, yo creo que ellos ya no creen en Dios, pero tarde o temprano va a haber un pago, ¿no? Tarde o temprano hay que dar cuentas de todo lo que traficamos de influencias, de todos los favores que recibimos, todo lo que hicimos por agradar a los poderosos. Qué vergüenza, ¿qué caso tiene la justicia si nada más va a servir para justo aquellos que están en el poder, ¿no? Se supone que la justicia era para equilibrar, ¿no?, entre el vulnerable y el poderoso. ¿De qué sirve la justicia cuando se va a inclinar hacia favorecer al poderoso? ¿Dónde está el apoyo hacia los vulnerables? Hacia esas niñas que no tienen ingresos, hacia esas niñas que no tienen poder, hacia esas niñas que no tienen un mundo de gente diciendo mentiras en redes, ¿no? Ellas no tienen todos esos recursos que tienen Nazón. Entonces, veamos. Servicial sirve
sin mirar a quién, ¿no? Sirve a quien lo necesita, no a quien le puede retribuir tarde o temprano. El servicial obviamente solo sirve o hace favores a quien le puede pagar. Es egoísta. Delante de Dios su servicio no tiene ninguna gracia. Su pago es aquí. Su pago es para esa persona a la que le hace el favor, ¿no? Nazón paga bien, Samuel paga bien, ¿no? Pero el servicial va a tener su pago de Dios. Y el servil, pues el servil da vergüenza, da pena ajena. O sea, a lo mejor él se siente que se ve bien. Y habrá gente que en ignorancia los vea como héroes. Pero cuando se rasca y se sabe qué clase de personas son realmente y lo vil que son, pues a lo mejor a ellos les conviene, ¿no? Vale la pena todo el dinero que ganan por lo poco lo mal que quedan, ¿no? Lo mal que queda. Pero bueno, eso es lo que yo quería decir, y en especial porque eso de ser servil pasa en todos los aspectos de la vida. Pasa en lo religioso, pasa en el trabajo. Y yo creo que es eso lo que nos mantiene en una condición muy lamentable, ¿no? Porque yo creo que las personas poderosas que no sirven, que son de lo peor, se mantienen en el poder gracias a que la gente que está a su alrededor está esperando el momento que reciben su pago. Por ejemplo, ahorita Donald Trump y Elon Musk. Obviamente Elon Musk decide apoyar a Trump porque sabe que de ahí va a recibir un pago, ¿no? Va a tener una retribución. Elon Musk no se metería a apoyar a un don nadie que no le va a pagar algún favor que les haga, ¿no? Él siempre va a hacer algo esperando que recibir una ganancia, ¿no? Entonces, es importante ver eso, que una vez que ya tienes poder, el poder se va multiplicando como una bola de nieve, porque la gente, en especial la gente vil y la gente servil, suma fuerzas con aquellos que tienen más poder y más dinero, porque saben que de ellos pueden obtener un pago, ¿no?